hablarles de algo que puede estar en nuestra sangre y que va más allá de un diagnóstico. Una prueba genética puede ayudar a identificar un riesgo hereditario de desarrollar ciertos tipos de cáncer. Conocer a tiempo puede ser importante no solo para una persona, sino también para su familia. Y para profundizar en este tema, conversaremos sobre cómo una muestra de sangre puede revelar información importante para una familia. Nos acompaña el doctor Yasser Sulcauamán Allende, él es médico genetista y jefe de la Unidad Funcional de Genética y Biología Molecular del INEM. Doctor Yasser, bienvenido, un gusto tenerlo en el programa. Buenos días, licenciada Kelly. Buenos días a todos los radioescuchas. Le agradezco mucho este espacio que nos permite difundir todo lo que hoy estamos haciendo ya en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y también que está disponible en nuestro país. Es muy importante destacar lo que acabas de comentar, ¿no? Cómo es que la ciencia ahora ha avanzado y a través de una muestra de sangre, menos de una gota, hoy podríamos nosotros leer nuestro código genético. Entonces uno se pregunta, ¿qué es un código genético? ¿Por qué es tan importante? Pues Muy resulta que bien, nosotros, doctor. Justamente ese ha sido el preámbulo y antes de repente de detallar o explayar de la muestra de sangre, creo que es una pregunta básica la que aquí va a marcar. Y muchos de los seguidores, nuestros oyentes se van a preguntar, primero creo que le haría la pregunta, valga la redundancia, doctor, ¿qué función cumplen los genes en nuestro organismo? ¿Qué relación pueden tener con el desarrollo de algunos tipos de cáncer? sí, cuando nosotros ya tenemos esta muestra de sangre, lo que nosotros debemos recordar que en esta muestra de sangre podemos recuperar el ADN. Este ADN que nosotros tenemos viene, la mitad viene del lado de papá y la otra mitad viene del lado de mamá. Es decir, para que exista un ser humano, se necesita información genética que viene del lado de papá y del lado de mamá. Entonces, cuando se junta esta información genética, se da origen a un nuevo ser humano. Ese nuevo ser humano, para ser lo que es, tiene que descifrar el código genético que tiene. Es decir, en este código viene cómo va a ser la mano, cómo van a ser los ojos, el cerebro, el corazón, el pulmón. Está todo bien especificado y en detalle. Cuando uno habla, digamos, de la mano, uno dice, pero la mano, ¿cuántos dedos va a tener? ¿Qué tamaño va a tener cada dedo? ¿Dónde van a ir las uñas? ¿Cuántas articulaciones va a tener? La mano, todo eso está establecido. Y así como podemos hablar de la mano, también del corazón, del cerebro, del pulmón, de todos los órganos. Y en este mismo código está la información de cuánto tiempo nosotros vamos a vivir y cómo es que nosotros vamos a corregir las fallas de nuestro código genético, porque con el paso del tiempo sabemos que el medio ambiente, el cigarrillo, el alcohol, una serie de sustancias atacan nuestro ADN y pueden alterar esa información. Entonces nuestro sistema también se tiene que defender. Entonces, lo que vamos a obtener en la sangre es el código genético que cada persona tiene y lo ha heredado de sus padres. Si hay una falla en el código genético, significa que podría fallar nuestro sistema de reparación frente al cáncer y esto aumenta el riesgo de cáncer. Muy bien, doctor. Entonces usted nos ha hablado claro el tema de que nosotros obviamente somos el resultado de del ADN de papá y de mamá, ¿no? Y todo lo que podemos trascender heredamos de ellos. Y aquí viene una pregunta importante. Cuando hablamos de cáncer hereditario, o sea, porque usted dice que también en el código genético se arrastra eso también podemos arrastrar de mamá y papá. Sí, esta es una pregunta bien importante y en el pasado generaba muchas dudas que es importante esclarecer en este momento. Nosotros heredamos siempre información de papá y siempre de mamá, siempre, la mitad de papá y la mitad de mamá. Entonces, si por ejemplo el código genético de papá tiene una alteración o un cambio, ese cambio, esa alteración puede ser que el papá desarrolle un cáncer de próstata, porque es varón y tiene próstata. Cuando esa alteración llega a la descendencia, es decir, a la hija mujer, entonces la hija mujer lo que va a provocar es un riesgo de cáncer de ovario. Las mujeres no tienen próstata, pero sí tienen ovario. Entonces, en la mujer va a desarrollar un cáncer de ovario con una probabilidad del 60-80%. A su vez,
esta hija mujer, ya siendo mujer, ella tiene riesgo de desarrollar cáncer de ovario y mama por esta alteración. Cuando ella tenga hijos, puede tener un hijo varón y una hija mujer. Si al varón le pasa el gen, entonces él desarrollará el riesgo de cáncer de próstata al varón. Pero si tiene una hija mujer y le pasa, entonces la mujer desarrollará cáncer de mama y ovario. Entonces, aquí queda muy claro que los genes siempre los heredamos de papá y de mamá, pero sus manifestaciones clínicas van a depender del género de cada persona, ¿no? Dependiendo si es varón o si es mujer, se manifestará en diferentes tipos de cáncer. Bien, doctor, valioso, ¿no? Mira, interesante lo que usted nos dice. Si de repente alguien ha tenido cáncer de próstata, probablemente lo que va a heredar en el hijo es la misma enfermedad, probablemente, y si es mujer, un cáncer de ovario, ¿no? Entonces, por favor, a los oyentes, a los seguidores, atentos lo que nos está señalando el especialista. Doctor, ¿qué tipos de otros, de repente, antecedentes personales pueden sospechar que existe un riesgo de un cáncer hereditario, así como ha señalado el cáncer de próstata en papá? Sí, existen criterios que se consideran específicos para estas sospechas. Uno de los más importantes viene a ser que el cáncer se haya presentado antes de los 50 años. Entonces, si uno ve y dice, ah, este cáncer se ha presentado antes de los 50 años, ya sea un cáncer de próstata, renal, de ovario, de colon, de endometrio, entonces cualquiera de estos cánceres antes de los 50 años ya nos hace sospechar que podría haber una predisposición, pero también podría ser que en otras familias se manifieste de otra manera. Es decir, que en la familia existan dos o tres personas con cáncer. Por ejemplo, el tío ha presentado cáncer de próstata, una prima ha presentado un cáncer de mama y tenemos una sobrina con cáncer de ovario. Entonces uno dice, bueno, aquí todos han presentado a diferentes edades, pero lo que estamos viendo es que ya hay tres casos de cáncer en la familia y son cánceres diferentes. Entonces, este es otro criterio para sospechar que podría haber una predisposición. Y otro criterio que es aún más raro de observar, pero que podría presentarse, es la presencia de dos cánceres en una misma persona. Por ejemplo, alguien desarrolló cáncer de tiroides a los 21 años y a los 34 desarrolla un cáncer de colon. Entonces uno dice, esta persona tiene dos tumores. O un varón que desarrolló un cáncer de próstata y luego desarrolla cáncer de estómago, también presenta dos tumores. Entonces, en resumen, nosotros podríamos decir que existen tres criterios fundamentales para sospechar. Uno, menor de 50 años. El criterio dos, dos personas con el mismo tumor en la familia o dos tumores en la misma persona, mama, ovario, tiroides, colon, lo que fuera, pero dos tumores del mismo tipo en la misma persona. Y lo otro es que haya tres o más familiares con cáncer de cualquier tipo y a cualquier edad, o sea, cáncer de tiroides, de colon, de endometrio, pero que están presentes en más de dos o tres personas en el mismo familia. Excelente, doctor. Todos esos datos que nos da, de repente esos indicadores a tomar en cuenta para poder ver si que de repente podríamos estar en riesgo de cáncer. Esos indicadores significan que la persona o el familiar definitivamente va a tener cáncer si ya lo tiene el antecedente, doctor. Este es solo un indicio, no es el diagnóstico definitivo, pero sí con este indicio ya tenemos la obligación de acudir a una evaluación por el médico genetista. El médico genetista lo que va a hacer es en una consulta médica, como cualquier consulta de cualquier especialidad, lo primero que hace es tomar nota de los antecedentes. Entonces, la primera pregunta en genética es si es que hay historia de cáncer personal o familiar. La segunda pregunta, que es importante también en los consultorios de genética, es saber si en la familia, más allá del cáncer, existen otras condiciones, porque recordemos que nuestro código genético tiene toda la información que vino de papá y de mamá. Entonces, si de pronto en medio de la consulta nos dicen, sí, lo que pasa es que tengo problemas para tener hijos, entonces uno acá dice, ah, hay un problema de fertilidad, porque ya lleva 1 o 2 años intentando tener hijos. Por otro lado, nos podría decir que tiene un primer hijo con un problema de comprensión lectora, con un problema de comportamiento. Entonces, uno dice acá, más allá de solo cáncer, estamos viendo que pueden haber alteraciones en el código genético que están afectando otras áreas del cuerpo humano, ya sea el cerebro, el corazón, el pulmón. Entonces, lo primero en la consulta de genética del cáncer es averiguar la historia personal de cáncer y familiar.
Pero la segunda pregunta, tan o más importante, es ver si es que hay otras manifestaciones de otros antecedentes, problemas de la talla, del crecimiento, de la comprensión lectora o casos de pronto de muerte súbita en familiares. A veces nos dicen, sí, mi primo se fue a jugar, se tomó una cerveza helada después de jugar y murió. Y uno dice, pero mucha gente toma cerveza helada, gaseosa helada luego de jugar y no se muere. ¿Por qué él ha muerto antes de cumplir los 30 años? Probablemente se trate de un caso de muerte súbita por una mutación de un gen específico. Entonces, en la consulta genética se revisan los antecedentes personales, familiares, se hace un examen físico y luego se decide por el estudio genético, dependiendo de lo que se vaya encontrando en la historia personal y familiar. Muy bien, doctor. Y ahí viene la pregunta, ¿no? En ese marco de que la persona va a acudir, obviamente, al especialista para evaluar, ¿no? Asimismo, el especialista le va a mandar este cierto tipo de exámenes, ¿no? ¿Cómo en ese caso, como una muestra de sangre, puede revelar información importante, no solamente para la persona, sino también para su familia? Doctor, un momento antes de repente de responder esa pregunta, y eso lo vamos a seguir en el segundo bloque. Vamos a irnos a una breve pausa y retornamos con ese tema, ¿sí? Volvemos enseguida. De acuerdo. Y en Radio María estamos compartiendo el espacio. Linan cuenta todo sobre el cáncer. Nos acompaña la magíster Kelly Méndez con el tema ¿Cómo una muestra de sangre puede revelar información importante para una familia? Y tiene hoy como invitado al doctor Yasser Zulcahuamán Allende, médico genetista y jefe de la Unidad Funcional de Genética y Biología Molecular del INEN. Radio María, cortando distancias y uniendo corazones. Continuamos. Muy bien, amigos, estamos de retorno en el programa Alimenta Cuenta Todo del Cáncer y justamente estamos con el doctor Yasser hablando sobre el tema de la importancia del examen de sangre para descartar cáncer. Y doctor, nos quedamos en esa pregunta. ¿Cómo una muestra de sangre puede revelar información importante, no solamente para la persona, sino también para su familia? Sí, licenciada Kelly, en este caso es un estudio bien especial. Normalmente cuando se hacen los estudios de sangre, a veces estamos acostumbrados a que sean estudios para ver el azúcar, a ver el colesterol y todo ello. Pero para el estudio genético, lo que nosotros vamos a hacer es tomar la muestra de sangre y de esa muestra de sangre vamos a obtener el ADN que está contenido dentro de un grupo especial de células dentro de la sangre que se llaman leucocitos. Entonces, nosotros tomamos esa muestra de sangre, sacamos de los leucocitos el ADN y este ADN que tiene ese leucocito, que es una célula especial que tenemos en la sangre, en ese ADN nosotros vamos a ver el ADN que vino del lado de papá y del lado de mamá. Cuando nosotros hablamos de ver el ADN, nos estamos refiriendo al hecho de que esa información que está allí contenida, que se conoce como ADN, lo tenemos que poner a un equipo especial. Este equipo se llama
un equipo de secuenciamiento. Al poner al equipo de secuenciamiento, nos va a dar la información de tal manera que nosotros como humanos lo podemos leer. O sea, nuestro código genético está en todas las células de nuestro cuerpo, pero no lo podemos leer a simple vista porque nuestros ojos no alcanzan a ver ese código. Para ello necesitamos obtener ese ADN, ponerlo en el equipo que se llama el secuenciamiento, y este secuenciador me va a dar toda esa secuencia del código genético que son, en el ser humano son 3.200 millones de pares de bases. Ese es nuestro código genético. Imagínense ustedes, es como leer un libro con 3.200 millones de letras. Uno por uno hay que leerlo. Entonces, en los 3.200 millones de letras, si nosotros encontrásemos un error en el código genético, entonces diríamos, este cambio, esta letrita, esta adenina no debería estar acá, aquí debería decir timina. Ese cambio significa que ese gen es el responsable del riesgo de cáncer. Por ejemplo, si está en el gen que se llama APC, el riesgo de cáncer sería pues 99% de cáncer de colon, y podemos predecir incluso la edad. Uno dice, con esta alteración el paciente va a hacer cáncer de colon y podría hacer este cáncer de colon antes de que cumpla los 40 años. Entonces ahí la instrucción es clara. Si ya tengo esta información, hay que hacer los controles. No voy a esperar que se presente la enfermedad. Y así como yo puedo ver el código genético para este riesgo de cáncer, también puedo ver el código genético para ver cómo está funcionando el cerebro, cómo está funcionando el corazón, cómo está funcionando el oído. Es decir, ya al acceder a este código genético de esta persona mediante el secuenciamiento de estos 3.200 millones de pares de bases, puedo obtener la información que ha venido de papá y de mamá y que forman parte de esta persona. Excelente, doctor, ¿no? Como de repente una muestra de sangre que de repente pensamos solamente para hacer el diagnóstico de otras enfermedades puede revelarnos un estudio a mayor profundidad, el detalle, el estudio del ADN. El doctor nos señala que son 3.200 millones de pares de genes. Doctor, ¿y cómo es el proceso de este estudio? O sea, ¿cómo se realiza el examen? ¿Solamente sacar una muestra de sangre, una persona llega? ¿Nos podría explicar a detalle, por favor? Sí, sí, claro, claro que sí. Entonces, lo primero tenemos la consulta con el paciente. Una vez que establecemos en la consulta que se tiene que hacer un test genético, existen varios tipos de test genético, no es uno solo. Entonces, hay un test genético que se llama panel. Panel significa que yo prácticamente tengo certeza de una enfermedad genética y digo, esta paciente tiene historia de cáncer, por lo tanto voy a hacer un panel dirigido solamente a cáncer. Y en esa muestra se hacen alrededor de 100 hasta 200 análisis en una sola muestrita de sangre. Ahora, si en la consulta uno dice, no, me parece que esos 100 o 200 genes de cáncer no son suficientes porque el paciente dijo que tenía historia de infertilidad, que tenía un primo con problemas de aprendizaje, una tía con talla baja, entonces corresponde más bien hacer un estudio que se llama exoma. Entonces, en el exoma vamos a buscar todas esas causas que acompañan al paciente y que forman parte de su historia personal y familiar. Ya teniendo en claro si voy a hacer un panel o si voy a hacer un exoma, o podría hacer otro estudio también que se llama genoma, dependiendo de qué es lo que se ha decidido en la consulta, el siguiente paso es obtener la muestra de sangre. De preferencia se trabaja en muestra de sangre. En algunos casos, hoy la ciencia ha avanzado tanto que se puede tomar una muestra de saliva también. Entonces, dependiendo del laboratorio, uno puede tomar la muestra de sangre o la muestra de saliva. De ambas, de la muestra de sangre o la de saliva, lo que hacemos es tomar de estas células que forman parte de la sangre, el ADN que ahí está contenido. Para obtener esta muestra de sangre, le ponemos una sustancia química que es una enzima. Esta sustancia química lo que va a hacer es liberar todo el ADN que está metido dentro de la célula, lo va a liberar. Y una vez que libera el ADN, nosotros lo que vamos a hacer es someterlo a algo que se llama centrifugación. Centrifugar significa aumentar la velocidad de tal manera que al aumentar nosotros la velocidad en el tubito donde nosotros tenemos almacenado este material genético, se pueda separar las proteínas, los restos celulares y el ADN. Una vez que yo ya tengo separado ese ADN por densidad, lo voy a poner a mi equipo que les comentaba que es el secuenciador. Este secuenciador no es tan sencillo tampoco, porque imagínense cómo de la parte biológica el secuenciador va a obtener el ADN que ya se lo estamos poniendo. Se va a dar una reacción química que va a permitir
discriminar todas las bases que ahí tiene. Cuando se obtiene adenina, timina, citosina, guanina, que es el código genético, estoy hablando aquí solamente de una secuencia de 4, pero habíamos dicho que nosotros tenemos 3.200 millones de datos. Entonces, estos 3.200 millones de datos que se van a obtener tienen que ser ordenados por una supercomputadora. Es decir, ya el secuenciador está obteniendo esta información, pero yo como humano necesito esa información ordenada y eso me lo tiene que dar la computadora. Entonces, el trabajo empieza con la toma de muestras, la extracción de ADN, ponerlo en el secuenciador obtiene el código genético, lo va a subir a la computadora. La computadora me va a mostrar en el lenguaje que yo utilizo actualmente. Nos estamos comunicando en castellano, entonces mi computadora está programada en castellano y las secuencias genéticas y yo las voy a ver en colores, en tamaños y en ciertas formas para que lo pueda reconocer. Y ahí el trabajo del genetista es identificar cuáles son los cambios que producen enfermedad y cuáles son cambios normales, porque aquí un detalle bien importante es que todos somos parecidos como seres humanos, pero no somos iguales, a pesar de que todos pues comemos pan con chicharrón, comemos ceviche, comemos todos en Perú, pero no somos iguales. Y uno dice, ¿cómo? Si vivimos en Es Lima y comemos todo, ¿por qué no somos iguales? Porque tenemos nuestros genes que son diferentes. Entonces, en los genes hay genes que son comunes, propios de la población, y hay genes que tienen alteraciones y variantes que aumentan el riesgo de cáncer o de provocar alguna enfermedad genética. excelente, doctor. ¿Y ese estudio lo vienen realizando en el INEM? Y esa es una primera pregunta que nos puede detallar quiénes tienen acceso y luego quiénes, o sea, si en caso sale positivo, de repente encuentran algún gen positivo para cáncer, ¿qué es el paso siguiente? ¿Cuál es el paso siguiente? Sí, en el INEM nosotros hemos implementado estos estudios y este ha sido un proceso paulatino como todo en la ciencia, ¿no? El INEM se ha ido adaptando y desarrollando todas las tecnologías que han surgido en el mundo. Entonces, esta historia empieza hace 20 años. Hace 20 años, la tecnología vigente no era el secuenciamiento, sino era una prueba que se llamaba de PCR. En ese primer momento, cuando hacíamos esta prueba de PCR, no podíamos llegar al detalle de esto que estamos conversando de adenina, timina, citosina, guanina. En ese entonces veíamos pedazos grandes de material genético de 300, 500 pares de bases y básicamente lo utilizamos más para detección de PBH. Con el uso de la tecnología, después empezamos a ver que esta misma tecnología la podíamos utilizar para predecir el impacto del tratamiento en el caso de las leucemias. Las leucemias tienen ciertas alteraciones genéticas y podemos ver qué tratamiento conviene más a un tipo de leucemias. Antes, cuando no existía el test genético, se daba lo que había, pero hoy en día en el INEN se puede predecir si va a responder o no a un determinado fármaco y eso lo hacemos gracias a los estudios de biología molecular disponibles. Luego va pasando la tecnología y estamos hablando ya de, esto empieza más o menos en 2004, en 2007, para el 2015, 2018, 2020 surge una nueva tecnología que es la NGS, que es el secuenciamiento y adoptamos esta tecnología y actualmente ya nosotros tenemos estos paneles de hasta 160 genes de predisposición del cáncer. Entonces, hoy en día hacemos los estudios de secuenciamiento mediante NGS, que es lo que se hace en todo el mundo, es el estándar en el planeta, y esto es accesible para todos los peruanos. De manera particular, quienes tengan el seguro del SIS está coberturado por el SIS. Entonces, como esto es accesible para todos los peruanos, quien desee puede acudir al INEM a hacerse el estudio genético y nosotros nos hemos especializado en el UNEM en estudios genéticos para cáncer. Esa es nuestra especialidad y el principal criterio es que el paciente tenga ya historia de cáncer y si tiene CIS, mejor aún porque puede ser coberturado por el CIS. Por otro lado, cuando no se trata de historias de cáncer, sino de otros problemas, entonces hay centros como el Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña, que también tiene CIS y puede estudiar niños, por ejemplo, con problemas cardíacos, renales, todo lo que no sea cáncer, habitualmente lo ven en el Instituto Nacional del Niño y en lo que es cáncer, nosotros nos hacemos cargo de esos estudios moleculares y genéticos.
Excelente, doctor. Entonces ahora ya podríamos decir que no hay excusa, que nosotros podemos identificar mediante un estudio genético que se hace en el INEM para pacientes de diversas zonas del país y también para los pacientes que acuden al INEM y poder ver si es que alguien dentro de la familia tiene algún riesgo. Muy bien, doctor, interesante estos avances que viene realizando el INEM y sobre todo está al alcance de todas las personas porque tiene financiamiento de seguro integral de salud. Doctor, y en el caso que se encuentre una alteración genética, ¿cómo podríamos ayudarle de repente a la persona, de repente para evitar o detener el cáncer, ¿no? O sea, ¿qué acciones se toma para cuidarlo? Sí, una vez que nosotros detectamos ya una alteración, una variante patogénica o lo que comúnmente llaman una mutación, esta mutación nos da información también sobre el riesgo de cáncer específico, es decir, nos dice es la mutación del gen APC, riesgo de cáncer de colon, y en función de ello, si ya sabemos que la persona va a desarrollar cáncer de colon antes de los 40 años y 15 años antes de que se presente el cáncer va a aparecer un pólipo, que es un tumor benigno, entonces lo que disponemos es que el paciente se haga una colonoscopia. Uno dice, ya, el test genético ha salido positivo, 15 años antes de que el paciente haga cáncer, primero va a ser pólipo. Entonces, la idea es que el gastroenterólogo le haga la colonoscopia a este paciente, busque el pólipo y lo retire para evitar la aparición del cáncer. Esa es una medida específica para la mutación del gen APC. Otro caso, otra familia, por ejemplo, dice, tiene riesgo de cáncer de mama. Entonces, la disposición aquí es que sean los controles habituales, que es la ecografía y la mamografía, pero adicional a ese control se le indica que hay que hacer una resonancia, porque la ecografía y mamografía es para todos en general, pero cuando alguien ya tiene una alteración genética, se dispone a esos controles a agregar uno más, que es la resonancia. Y de manera particular, este grupo de pacientes también puede desarrollar un cáncer de ovario. Entonces, aquí para el cáncer de ovario es hacer ecografías periódicas, pero si la paciente ya ha tenido los hijos, se recomienda retirar los ovarios. Es decir, una paciente dice, mire doctor, yo ya tengo 40 años, mi mamá ha tenido un cáncer de ovario a los 45, entonces en ese escenario es mejor retirar los ovarios porque estamos viendo que tiene la alteración, ha tenido los hijos que ha deseado, entonces es mejor retirar el ovario antes de que haga cáncer. Excelente, doctor, o sea, que hace un monitoreo continuo. Muy bien, amigos, estamos acá cerrando el segundo bloque. Vamos a irnos a una breve pausa y vamos a retornar con la atención a las consultas. Se van a abrir las líneas del programa y el doctor va a atender todas sus dudas. Muy bien, volvemos en breve. En Radio María estamos compartiendo el INEN Cuenta Todo sobre el cáncer junto a la magíster Kelly Méndez con el tema cómo una muestra de sangre puede revelar información importante para una familia. Y tiene como invitado al doctor Yasser Zulcahuamán Allende, médico genetista y jefe de la Unidad Funcional de Genética y Biología Molecular del INEM. Y te invitamos a participar marcando el número de cabina el 2048-720, 2048-720. Puedes escribirnos un WhatsApp al 914-05-1111, 914-05-1111. Indicas tus nombres completos y de dónde te comunicas. Radio María te acompaña noche y día. Continuamos.
Muy bien, doctor, estamos en este bloque de preguntas y ya se nos escriben por WhatsApp y nos dice, de repente aquí, Jorge, 61 años de Decus, que nos dice, doctor, yo nunca he tenido cáncer, pero dos de mis hermanos sí. Vale la pena consultar con un genetista. ¿Y cómo puede hacerlo desde Cusco, no? A ver, doctor. Sí, es una pregunta muy importante porque también nos permite explicar un poco lo que hemos venido avanzando, no solo en el desarrollo tecnológico de las pruebas moleculares, sino también lo que hoy ya podemos hacer desde el inicio. Entonces, en principio, cuando se tienen estos antecedentes familiares que usted ha indicado, sí es importante tener una consulta con el médico genetista. Ahora, si nosotros vivimos en provincias, el INEM a través del servicio de genética ya puede dar teleconsultas, es decir, el paciente puede estar en Cusco, en Apurímac, y puede acceder directamente a las consultas del INEM, no tiene que viajar. Entonces, en esta consulta de genética se hace una revisión de la historia personal, la historia familiar, y se establece si hay necesidad de un test genético para el paciente que está consultando, o de repente primero para sus familiares y ya luego para el paciente. Entonces, ahora sí es posible, no hay necesidad de viajar hasta Lima y tener estas consultas donde uno se encuentra. O sea, incluso en la misma ciudad de Lima uno puede estar lejos del INEM y cuesta mucho trabajo llegar por el tráfico, por las responsabilidades que uno tiene, entonces puede conectar y tener una teleconsulta. Excelente, doctor. Entonces, aquí es importante que esté explicando la teleconsulta y la persona puede acudir a su establecimiento de salud más cercano desde la localidad donde se encuentre. Ya saben, no tiene que venir a Lima, ¿no? Y el médico generará una teleconsulta con el médico genetista y desde aquí le realizarán la atención. Muy bien, doctor. Hay una pregunta de repente que se quedó en el aire mientras de repente los oyentes se van conectando o nos van escribiendo por las redes sociales. ¿Todas las personas deberían realizarse una prueba genética como medida de prevención, doctor? Esa es una buena idea, de todos deberían. Sin embargo, hoy en día tenemos guías clínicas específicas y la recomendación puntual es que quienes tengan antecedentes personales o familiares, sí o sí es de manera obligatoria que sean test genéticos, los que tengan los antecedentes personales o familiares. Pero en el caso de otras personas, la probabilidad de encontrar una alteración cuando no se tiene cáncer o no hay antecedentes familiares es 1 cada 1000 estudios. Por eso, ya por un tema de estas evaluaciones costo-efectividad en estos estudios de salud pública, no se recomienda en este momento que todos sean los estudios genéticos para cáncer, salvo que tengan historia personal o familiar. Muy bien, doctor. Entonces, por el momento todavía no es necesario, pero vayamos practicando estilos de vida saludable. Doctor, tenemos en línea, está conectándose Luisa desde Ayacucho. Luisa, te escuchamos. Adelante Doctorcitos, buenos días, con tu bendiciones. pregunta. Muy bien, bienvenida al Buenos programa. días, Luisa. Buenos días. Para mí, la verdad, es una Te gran escuchamos, novedad Luisa. haber escuchado esto, porque yo tengo muchos antecedentes. Mi esposo murió y temo de mi señorita hija, de mis hijos, y también yo tuve mi madre que se murió con cáncer al ovario. Ahora, dígame, doctorcito lindo, ¿esto ya funciona? ¿Ya uno puede atenderse que diciendo puede ir a donde el médico general o no sé qué médico especialista? Sí, señora, claro. Por ejemplo, si usted tiene un familiar que ha presentado cáncer como nos estaba explicando, es importante acudir a las consultas de genética para saber si su caso es hereditario o no. Ahora, en el INEM tenemos dos servicios. Uno, para las personas que no tienen cáncer, está el preventorio. Entonces, en el preventorio, para quienes no tienen cáncer, es la primera consulta y ahí se hacen las atenciones. Ahora, si el paciente tiene cáncer y ya ha tenido familiares, como usted me está explicando con detalle, con cáncer de ovario, sí es importante tener una consulta de genética para hacer esta primera evaluación y establecer si es necesario hacer el estudio genético en la paciente que consulta o es mejor hacer en los familiares que tienen cáncer. Entonces, es posible ahora lo que hay que hacer. Si no tiene cáncer, hay que ir al preventorio, pero si ya presenta cáncer, directamente con nosotros a genética para ver qué estudio genético le haríamos, ¿no? En este caso, usted consulta sobre un antecedente de cáncer de ovario y sí es importante hacer la evaluación genética
por el médico genetista. Y después de eso establecer si se necesita o no el estudio clínico. Muy bien, doctor. En el caso creo que también de Luisa, ella podría pedir el apoyo con el médico para que le pueda, si lo evalúa o lo considera necesario, hacer una teleconsulta desde Ayacucho para Lima, ¿verdad? Sí, sí es Sí, posible ya. hacer estas teleconsultas, incluso puedes solicitarlo en el mismo hospital de Ayacucho a través de estos sistemas de referencia o comunicarse también con nosotros al INEM para establecer la forma de tener estas teleconsultas. Recuerden que son consultas médicas y entonces tiene que haber siempre una coordinación entre el hospital, que es el de Ayacucho, y el INEM, para que esta sea una consulta formal, correcta, con todas las garantías que se necesitan. Entonces, nosotros sí estamos abiertos, existe esta posibilidad ahora de hacerlo y únicamente hay que ir al hospital de Ayacucho donde uno se encuentre para realizar esta coordinación o escribirlo directamente al INEM a Genética para nosotros ver la forma de coordinar con el hospital de Ayacucho o con el paciente y se pueda llevar a cabo esta consulta. Muy bien, doctor, muchas gracias. Luisa, gracias y esperamos que te hayas, obviamente, sido de mucho valor estas recomendaciones del doctor. Doctor, también está en línea Liliana y ya se está conectando. Ok, ya, muy bien. Tenemos otra consulta por los seguidores de redes y nos dicen Miriam García, ella es de Lima y nos dice, doctor, ¿cuál es la edad recomendable para realizar estos chequeos? Creo que usted lo dijo en el primer bloque, sería bueno que también lo pueda repetir. Eh, Miriam nos claro, decía, doctor, la edad recomendable para hacerse los chequeos, en este caso, de repente, eh, para una prueba genética, ¿no? sí, los estudios genéticos se pueden hacer en todas las edades. Entonces, por ejemplo, hay estudios genéticos que se hacen prenatales, es decir, la mamá está embarazada y lleva 8 semanas de embarazo y se puede hacer un estudio en sangre materna. Actualmente la tecnología nos permite obtener una muestra de sangre y obtener el ADN fetal, es decir, el ADN del bebé, ya lo podemos obtener de la sangre de mamá. En este caso hay una indicación específica, es que cuando se sospecha es que hay algún defecto en la formación del bebé, se puede hacer prenatal. Ahora, ya cuando el bebé nace, por ejemplo, ¿no? Nace y uno dice, tiene ciertas malformaciones, defectos, algo no anda bien en su crecimiento y desarrollo, entonces ya se puede hacer el estudio genético de la niñez. En el caso del cáncer, hay dos situaciones bien concretas. Se puede hacer el estudio en niños siempre y cuando el cáncer se haya presentado desde la edad temprana. ¿En qué caso, por ejemplo, el cáncer se presenta en una edad temprana? Retinoblastoma es uno de los casos que puede afectar a los niños desde el nacimiento, es un cáncer que afecta a los ojitos. Hay otros tipos de tumores que son cerebrales, hay tumores que afectan el músculo, los huesos. Entonces, si es que hay esta historia en la familia de cánceres que se han presentado en la niñez, sí se hace el estudio genético en los niños para cáncer. El otro lado es cuando el cáncer se ha presentado recién a partir de los 30, 40, 50 años, entonces uno se tiene que hacer el estudio 10 años antes de la edad de menor presentación. Por ejemplo, una paciente que ha tenido su mamá con cáncer a los 40 años, el paciente tendría que hacerse el estudio mínimo 10 años antes. Estamos hablando de los 30, 25 años, porque esto nos permite a nosotros adelantarnos a las manifestaciones del cáncer y tomar acciones para evitar la aparición del cáncer o su detección más temprana. Y uno dice, ¿cómo puedo evitar yo la aparición del cáncer? Por ejemplo, poníamos el caso de un cáncer de ovario. Entonces, si ya uno sabe que se va a presentar el cáncer de ovario en la familia, entonces es mejor retirar el ovario, pero cuando la persona haya tenido los hijos que ha planificado. Mientras tanto, lo conservamos y lo vigilamos. Muy bien, doctor Miriam, esperamos que el doctor haya liberado tus dudas, ¿no? Y lo que es una excelente información que nos está dando el doctor, por favor, tomar nota, los que nos están oyendo y los que nos están siguiendo por las redes sociales. Doctor, tenemos aquí una valiosa pregunta que nos hace Ana, ella tiene 48 años y nos escribe desde Trujillo, ¿no? Nos dice, doctor, las pruebas genéticas son dolorosas y solamente se necesita una muestra de sangre. Creo que usted habló de otro tipo de estudios. De repente podría explicarle aquí a Ana. Las pruebas genéticas no son dolorosas, se toma una muestra de sangre, que es la muestra de sangre habitual. Y
En el hospital, en el laboratorio, habitualmente se toma, las muestritas son de 1 centímetro o 2 centímetros de sangre, no es lo de siempre. También en algunos laboratorios, cuando son estudios para malformaciones o defectos de nacimiento, se pueden hacer estudios en saliva, que es menos invasivo. Pero hoy existen esas dos tecnologías. La que más se utiliza por ahora es la de sangre, pero ya vemos también que hay esta otra alternativa que todavía no la tenemos completamente implementada nosotros en el INEM, la de muestra de saliva. Quizás en algún momento dado lo podríamos implementar, pero por ahora, digamos que el estándar es una muestra de sangre y obviamente los estudios genéticos no son dolorosos, es como cualquier otra muestrita que uno se hace para el azúcar, para las grasas o lípidos que hay que evaluar, ¿no? Excelente, doctor, muy bien. Eh, Acá también tenemos otra pregunta, ¿no? Dice Luis, 39 años desde Arequipa, ¿no? En mi familia hubo varios casos de cáncer de colon, ¿no? Dice, mis hijos también deberían hacerse esas pruebas. Doctor, ¿el cáncer de colon es hereditario? El cáncer de colon sí tiene componentes hereditarios. Y aproximadamente un 10, 20 o 30% de los casos de cáncer de colon son hereditarios. Eh, ¿Cuándo sospechamos? Cuando el cáncer, por ejemplo, se presenta antes de los 50 años, o de repente en la familia puede ser que alguien ha tenido cáncer de endometrio o cáncer de útero, una mujer, y de pronto un varón tuvo un cáncer de colon, y uno dice, pero acá hay dos personas con cáncer y esto podría ser el síndrome de Lynch. O hay otro tipo de cáncer hereditario que se debe también a la presencia de pólipos. Una persona puede tener máximo 3, 5 pólipos, pero si alguien tiene 10, 20 o 30 pólipos, hay que sospechar de que hay una predisposición a cáncer y es mejor tomarse un test genético para confirmar o descartar esta posibilidad. Excelente, doctor. Y ya que estamos hablando de estas pruebas, ¿con qué frecuencia se deberían hacer estos estudios? Por ejemplo, en el caso de personas que tengan antecedentes de cáncer en la familia. El estudio se hace Sí. una sola vez en la vida. ¿Por qué se hace una sola vez en la vida? Porque nuestro ADN no cambia con el tiempo. Entonces uno se puede hacer el estudio por a los 25, 30 años y hasta lo que dure su existencia en la Tierra no va a cambiar su ADN. Entonces ese estudio es suficiente, se hace una vez en la vida. ¿Cuándo se podría repetir un estudio genético? Se puede repetir un estudio genético si es que la tecnología que se ha empleado no era la más avanzada. Ese es un escenario, ¿no? De pronto uno dice, estamos 2026 y ya estamos 2040. La tecnología ha cambiado, hay computadoras más veloces, se han descubierto nuevos genes. En ese escenario se podría repetir o reanalizar, pero habitualmente se hace una sola vez en la vida. Muy bien, entonces es único. Ok, por el momento. Doctor, también tenemos otra pregunta que ya hacen llegar a cabina. Dice, buenos días, doctor. Tengo distrofia muscular genética. Tengo 63 años y a medida que avanza la edad voy perdiendo fuerza en las piernas y brazos. Tengo mis chequeos y terapias en el neurológico. Dice, mi pregunta es si el tratamiento con células madres para mi caso es beneficioso. Toda mi familia tiene esa enfermedad. Gracias y saludos desde Chaclacayo, Martín Vaca. Ok, aunque esto no está relacionado al cáncer, tal vez podría darle alguna orientación, doctor. Claro, es importante llegar al diagnóstico definitivo y ver exactamente si los test genéticos predicen y dan certeza del diagnóstico definitivo. O sea, cuando nosotros hablamos de condiciones que afectan nuestra salud, que llamamos enfermedades, pueden ser de dos tipos, unas hereditarias o genéticas y otras no hereditarias. Y los tratamientos que uno recibe pueden ser tratamientos con fármacos. Los tratamientos también pueden incluir trasplantes de médula ósea, y en ese trasplante de médula ósea ahí hay células madre, pero las indicaciones son precisas. O sea, en cada caso y en cada paciente se tiene que evaluar específicamente cuál es el síndrome y cuál es el tratamiento. Esto también depende de la edad y género del paciente. En algunos casos se recomienda producirles trasplantes de médula ósea, en otros casos se puede recomendar trasplantes de otros órganos, hígado, riñón, etcétera. Pero estas son recomendaciones muy, muy particulares y específicas que tienen que ser evaluadas por su médico tratante. En este momento yo necesitaría mayor información para dar una opinión certera, ¿no? De
los pros y contras de estas terapias con células madre que me estaba consultando. Muy bien, muchas gracias, doctor. Vamos a dar paso a Liliana, que ya se está conectando desde Comas. Bienvenida, Liliana, te escuchamos. Doctor, buenos días, doctor, buenos días, hermano. Quería consultarle. Hace tiempo me diagnosticaron que tenía pólipos en el endometrio y me hicieron exámenes y después me han mandado a varios sitios porque no podían hacer un examen en que ya estaba cerrado mi útero. Entonces, ¿cómo podría? ¿Los pólipos son cáncer, doctor? Le agradezco mucho su consulta y me permite esclarecer un concepto importante. Los pólipos no son cáncer. Esa es la primera respuesta y es absoluta y definitiva. Lo segundo, el hecho de tener pólipos me obliga a tener controles periódicos y retirarlos. El pólipo no es cáncer, es un tumor, sí, se considera dentro del grupo de los benignos, pero tienen que ser retirados. No puedo yo quedarme con los pólipos 5, 10, 20 años, porque siendo este un tumor benigno, en algún momento dado podría transformarse como posibilidad. Y al transformarse podría ser el siguiente paso es que se transforme en un cáncer. Entonces, en su caso concreto, al tener pólipos en el útero, es importante una evaluación por el ginecólogo. El ginecólogo tiene que evaluar mediante las técnicas que él considera. Una forma es la menos invasiva, que es una ecografía. Lo otro, por estos antecedentes, podría él disponer más bien a hacer una histeroscopía, es decir, con una camarita muy, muy especial, ingresar por la vagina, llegar al útero y ver si esos pólipos están o no están y retirarlos. Entonces, la recomendación en su caso es acudir con el ginecólogo para que evalúe esos pólipos con la técnica que él considere. Puede ser ecografías, pueden ser histeroscopías, pueden ser colposcopías. Va a depender lo que él en su especialidad pueda ver en usted que es más pertinente para controlar estos riesgos. Muy bien, muchas gracias, doctor. Liliana, esperamos que haya liberado tus preguntas y por favor continúa tu consulta en el establecimiento de salud con tu médico de cabecera, ¿no? Sigue las indicaciones. Muy bien, doctor, estamos cerrando el bloque ya para cerrar, estamos en la parte final del programa. Le vamos a pedir a usted algún mensaje final que le gustaría compartir con las familias peruanas sobre la importancia de conocer estos antecedentes, obviamente sobre cáncer, buscar orientación o hacerse los chequeos genéticos. Sí, es importante, como hemos venido conversando a lo largo de esta reunión, de esta entrevista, para nosotros la historia personal y familiar. Esta es la información más valiosa que podemos tener. El solo hecho de saber si en mi familia han habido casos o no y de qué tipo, ya me está planteando que quizás yo puedo tener más riesgo que otras personas y no solo quedarnos con el riesgo. El objetivo no es saber que tengo riesgo por saber, sino es cómo evitar que ese riesgo se transforme en una situación adversa de un manejo complejo, como es el caso del cáncer. Entonces, en ese escenario, es importante que uno tenga una evaluación por el médico genetista y luego de esa evaluación ver si es necesario hacer test genéticos o no hacer test genéticos. Si ya uno ve y dice, mira, tengo historia de cáncer personal, tengo historia familiar, mi test genético es positivo, entonces uno dice, en test genético positivo, ¿qué ha encontrado? La mutación del gen BRCA1, BRCA2. BRCA significa el acrónimo de breast cancer que viene del inglés, es uno de los genes. Nosotros tenemos 20.000 genes en nuestro cuerpo. BRCA es uno de los más famosos, pero no es el único. O sea, tengo BRCA1, BRCA2, FALD2, ATM, CHEK2, TP53, etcétera. Son 20.000. Entonces, ya si yo tengo historia personal o familiar de alguna condición o enfermedad, sí o sí tengo que ir con el genetista. Lo segundo, en la consulta de genética se decide. Me hago un estudio de panel para cáncer, un panel para infertilidad, para cardiopatías, para problemas musculares, de aprendizaje, de comportamiento, etc. Lo tercero, con ese resultado, tengo que saber qué es lo que viene para mí en el futuro. Y esto es un cambio radical en el enfoque de la medicina. Antes en la medicina lo único que nosotros soñábamos era con el diagnóstico temprano, lo más temprano posible.
Pero hoy en día, al tener un test genético, puedo predecir, es decir, antes de que se dé alguna manifestación, yo me puedo adelantar 10, 20, 40, 50 años antes. Entonces, hoy lo que nos está dando la genética es ver tu pasado, ¿no? Tu pasado, cómo es que tus padres, tus familiares han afrontado ciertas condiciones y si tú lo has heredado o no. Y ese ya vendría a ser tu presente, o sea, ¿qué genes tú tienes? Porque el hecho de que yo tenga papás o familiares con historias de cáncer o de otras condiciones, no significa que yo lo haya heredado, lo haya heredado, y este es un punto bien importante. Yo solo heredo la mitad de la información de mi familia. Puede ser que yo no tenga esa mitad donde estaba el gen de cáncer o el gen del problema de aprendizaje o del comportamiento, muerte súbita. Entonces, el test genético me da esa certeza que no tengo esa predisposición, o si lo tengo, ya de cara al futuro, porque en el presente estoy viendo que sí tengo ese gen, de cara al futuro, ¿qué puedo hacer? Si ese gen aumenta el riesgo de cáncer de colon, pues mis colonoscopías una vez al año o cada 5 años, dependiendo del gen. O si es un gen para mama, mi resonancia, mi vigilancia de ovario. Entonces hoy la genética te puede dar una visión de tu pasado, tu presente y tu futuro para tener una vida más saludable y en mejor estado de bienestar. Muy bien, muchas gracias, doctor, por estos valiosos aportes que nos ayudan a comprender el valor de la información genética para cuidar nuestra salud y la de nuestra familia. Muy bien, amigos de Radio María, hoy aprendimos que una prueba genética no predice, obviamente, el futuro, pero nos va a ayudar a conocer un riesgo y hacer el monitoreo y detectarlo oportunamente, tratarlo, para evitar, obviamente, avanzar una enfermedad, ¿no? Y así cuidarnos y cuidarnos a nuestros seres queridos. Muy bien. Entonces agradecemos al doctor Yasser Sulcahuamán, él es médico genetista, ¿no? Él es jefe de la Unidad Funcional de Genética y Biología Molecular del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, que estuvo hoy día con nosotros. Gracias por acompañarnos a todos ustedes en el INE Te Cuenta Todo del Cáncer y nos encontramos en el próximo programa. Nos vemos.